Bueno, pues nada, estamos aquí reunidas las cuatro para hablar un poco en el marco de lo que era el Autoras Octubre, pero aunque se nos ha ido un poco el mes de noviembre, un poco el mes de noviembre, ha sido por, bueno, pues problemas técnicos, ¿no? Y yo creo que voy a empezar pues presentando a las tres autoras que tenemos aquí, que son excelentes escritoras las tres, yo las he leído, con lo cual puedo hablar con conocimiento de causa. Y yo creo que no necesita mucha presentación, ¿no? A Diana, yo creo que todos la conocemos como la directora del portal del escritor, que es, por lo tanto, profesora de escritura para escritores noveles, pero también por su obra, que la más reconocida últimamente o la que está más de actualidad quizás sea Voces en la Ribera del Mundo, que ha sido ganadora del premio Guillermo de Baskerville del 2019, el año pasado, en la categoría de novela, y este año 2020 está como finalista de los premios Ignotus, ahí en la categoría de novela y novela de autora, como tiene que ser. Pero Sí. no es lo único que hace Diana, que yo me he enterado esta mañana por ahí investigando, que también canta, compone y toca la guitarra, la batería, y eso por lo Sí. menos, ¿no? O sea que vamos, una mujer polifacética allí donde las haya. Sí. Hace ya Vamos, tiempo que todo no, lo pero que bueno, es, sí. bueno, pero eso está ahí, todo lo que es expresión artística parece ser que te va, ¿no? Luego tenemos con nosotras también a Covadonga González Pola, que también Ah, tiene escuela de escritura, es la escuela de escritura Tinta Púrpura, que yo creo que además también es editorial, ¿no? Porque publica sí. antologías y algunas Ujú. cosas. Y ella también escribe, ha publicado unas cuantas novelas. Yo las que más me suenan y las que más conozco, pues El bosque de Sleipnir, aquí con Triskel, que es del año Ujú. pasado, y Las niñas ya no quieren ser princesas, que también es un Sí. libro que dio bastante que hablar, Ujú. y eso. Y tenemos también con nosotras a Miriam Jiménez Iriarte, que es la escritora, digamos, aquí más jovencita o más reciente, iba a decir recientemente estrenada, más recientemente publicada, fue ganadora del primer premio Ripley de la primera antología que se publicó con el relato Granja 357 y es miembro del colectivo Artemisa, del grupo Proyecto Artemisa, creo que se llama, ¿no? Que son una serie de colectivo de escritoras valencianas que cooperan entre ellas y se unen bueno, pues para visibilizarse, darse a conocer y me imagino que también se ayudarán a ellas mismas, ¿no? Entre ellas. Y ha publicado con Insólita el año pasado también una novela que a mí me gustó muchísimo, Ayantec, que además es una novela diferente, muy diferente a todo lo que se puede haber leído. Muy optimista. Y, ¿eh? Muy optimista. Optimista, optimista precisamente yo no lo diría. Pero bueno, pero sí que es estimulante, vamos a decirlo así. Es muy estimulante. A cada uno le estimula unas cosas. En fin. Y bueno, y el título de la charla, en realidad el título es Visiones del futuro desde un presente incierto. Entonces, pues si no, yo creo que os he presentado bien. Igual se me ha olvidado decir algo importante, me podéis corregir, o añadir lo que queráis. Si no, ¿no? Y bueno, decía que el título de la charla son Visiones del futuro desde un presente incierto, ¿vale? Entonces, que por empezar un poco con algún tema que tenga que ver por lo menos con el título de la charla, aunque después, si queréis, nos desviamos o como vaya surgiendo, pues yo les preguntaría a las tres. La primera pregunta sería que me contesten en el orden que quieran. ¿Qué es para vosotras la ciencia ficción? Más os interesa, que os llaman, o más os gusta tratar en vuestros libros? Entonces, no sé, como queráis. Empezamos yo por el orden que os veo primero a Diana. Si quieres empezar tú. Bueno, para mí la ciencia ficción, fíjate que nos has pasado, aquí se lo digo a la gente, nos has pasado las preguntas y no me las he preparado nada. Ha sido como, Mejor, vale, mejor, las preguntas. más espontáneo. Sí, bueno, pues para mí la ciencia ficción, bueno, pues es obras que están situadas en el futuro o en un presente alternativo o en un pasado alternativo también. Pero sobre todo para mí es la posibilidad, digamos, por un lado, de imaginar, ¿no? Hacia dónde vamos, o hacia dónde podemos ir, ¿no? Y también incluso en mi caso, ¿no? En el tipo de ciencia ficción que yo escribo y que me gusta leer también, pues de ver, bueno, pues
las alertas, ¿no?, que podemos tener o que podemos dar a la sociedad o al ser humano, ¿no?, y ver cómo la tecnología o cómo los caminos que estamos decidiendo, ¿no?, de cómo nos organizamos como sociedad, etcétera, pues cómo pueden afectar pues a nosotros como seres humanos o a la sociedad en general, ¿no? Y también lo veo una buena oportunidad de hacer una reflexión sobre el presente, ¿no? En un ambiente en el que digamos que tenemos el distanciamiento de que es una sociedad que no es la nuestra, ¿no? Pero eso pasa a veces, sobre todo en mi primera novela, pues era como, ostras, pero si esto también pasa aquí, ¿no? Era como buscar un poquito el paralelismo entre esa situación futura supuesta, pero que en realidad hay elementos que ya podemos ver en nuestra propia sociedad, ¿no? Entonces ese desdoblamiento me parece muy interesante también de lo que permite, ¿no?, la ciencia ficción. Muy bien, Miriam. Nunca he sabido contestar a esto. Es que Pues mira, empiezo bien yo. es muy complejo de definir para mí, vamos. Podríamos partir de que sirve para especular, es una herramienta para especular que tiene una base tecnológica y científica. Y a raíz de esa base, usando las leyes científicas, tecnológicas, vas especulando situaciones que te pueden servir para aplicar especulaciones sociológicas, especulaciones en cuanto a la ciencia o a la tecnología. Es que es un abanico tan grande que nunca sé cómo definirlo ni por dónde está el límite quizás entre ciencia ficción u otro género. Y de los temas que entra la ciencia ficción, entonces, precisamente como es un abanico tan grande, por eso os pregunto dentro del género son los que más os llaman. Pues si te gusta más la ciencia ficción. No te he escuchado bien. Que dentro de, precisamente como es tan grande el abanico que abarca la ciencia ficción, preguntaba qué temas son los que más te interesan, o si la ciencia ficción social, si la más tecnológica, si la más distópica, no sé. ¿Qué tema es el que...? Y la distópica, porque va muy de la mano. La social, soy muy optimista. Muy bien, Covadonga, cuando quieras. Pues a ver, para no hacer una definición así de dice no sé quién que la ciencia ficción es tal y cual, yo creo que la ciencia ficción tiene una cosa que posiblemente nos llama mucho a los que hemos sido lectores de fantasía y seguimos siéndolo, que es que la ciencia ficción nos la podemos creer de verdad. Es decir, es improbable, pero no totalmente imposible, ¿no? Un poco eso es lo que nos vende, que es que como especulación podría llegar a ser real, ¿no? Entonces a mí eso es una cosa que me gusta mucho de la ciencia ficción, que me permite creerme historias que no dejan de ser muy, hasta cierto, digamos, fantásticas, aunque no entren dentro del mundo de la fantasía. Y también creo que tienen algo muy importante, que es que te permiten elegir elementos que a lo mejor en tu realidad son pequeños, pero que a lo mejor en el momento de tu vida o para otras personas son elementos enormemente importantes y te permite exagerarlos para que los lectores entiendan cuán importantes pueden ser llegado a una determinada circunstancia. Eso es lo que veo yo. Yo soy muy... siempre he sido muy fantasiosa y creo que no puedes escribir ciencia ficción sin tener capacidad de imaginar otros mundos, ¿no? Igual que sucede con la fantasía, solo que a lo mejor lo tienes más atado a esto a lo mejor podría ser y por tanto me da una esperanza o una visión o desesperanza un poco más real. Muy bien. El subtítulo, la segunda parte del título de la charla es Desde un presente incierto, ¿no? Y es que yo creo que esta situación de la pandemia precisamente que nos ha venido nos ha dado la vuelta a la vida, a la forma de ver las cosas, a tantísimas cosas, nos ha cambiado, nos ha girado, nos ha puesto al revés. Y entonces yo tengo curiosidad por saber si os ha cambiado también vuestra forma a lo mejor de pensar en el futuro, a la hora de escribir una novela, una obra de ciencia ficción. Entonces, por orientar un poquitín mejor la pregunta, sería si tuvierais que escribir ahora, con toda la que está cayendo, una novela de ciencia ficción, ¿cuál sería el tema? Y si sería muy distinto a lo mejor del que hubieseis imaginado hace un año, antes de que pasara todo esto. Resumiendo, ¿cómo influye todo esto en lo que es la especulación que podéis hacer hacia el futuro para escribir? Vamos. Diana.
Me pido yo si no os importa. Sí, claro. Bueno, como quieras, sí, sí, sí. Pues yo tenía pensado hace tiempo retomar este verano, que tenía ya la escaleta de una trilogía de ciencia ficción juvenil muy distópica en Madrid, que de hecho algunas personas me han dicho, oye, pues que tenía tu libro ahí aparcado y me lo he leído, tienes la segunda parte que la tengo tomos para regalar, pero no publicada, ¿no? Y pensé, bueno, pues voy a escribir la última ya, que ya va siendo hora, que hace 15 años que la comencé. Y entonces mi sensación es que me cuesta muchísimo más conectar con este tipo de realidades que de lo que lo que habría vivido en otro momento. Claro, el tiempo pasa, pero también es que dices, ¿quieres más tristeza? ¿Quieres más pena? ¿Quieres más? Dentro de que yo siempre escribo con un punto de esperanza, ¿no? En este tipo de historias, pero cuesta. Y en cambio, un proyecto que teníamos en Tinta Púrpura Ediciones y que lo dejamos un poco entre medias porque queríamos haber llegado a la Feria del Libro de Madrid, que no fue, que luego otra vez tampoco fue, es precisamente sobre utopías ecofeministas. Y lo teníamos pensado de antes, pero claro, cuando pensamos, bueno, ¿y qué hacemos con este libro? Pues ahora es todavía más necesario, ¿no? Creo que a todos nos gusta mucho la distopía, ¿no? Ese punto también como decadente, nostálgico del pasado mejor, pero creo que ahora mismo estamos en un momento, no sé si a vosotras os pasa, que yo de vez en cuando necesito ver cosas bonitas. Y creo que la ciencia ficción a lo mejor también tira un poco para allá. Es bueno ser crítico, creo que si se plantea una utopía o algo más de tintes utópicos, no tiene que dejar de tener un tinte realista, porque tampoco es cuestión de que sea el mundo de la piruleta, pero quizá podemos soñar con que todo esto nos enseñe algunas cosas. De hecho, la sanidad pública tal cual existe ahora o ha existido en las últimas décadas, vino precisamente causada por la pandemia de la gripe española. Si no, nunca habríamos tenido una sanidad pública, pero incluso en Estados Unidos empezaron los Rockefeller a crear hospitales, ¿no? Porque vieron que si no, no sobrevivía nadie. Entonces, ojalá todo esto nos permita también plantearnos un mundo de ciencia ficción en el que haya cosas también realizables y que sean en positivo, porque como pensemos en negativo, pues no sé cómo va el recuento de las elecciones de Estados Unidos. Incierto, incierto de momento. Bueno, ¿Alguna más quiere contestar? Sí. A mí esta pandemia, hombre, como tú que te has leído mi libro, pues verás que claro, a mí me ha tocado especialmente porque en mi libro también hay una pandemia y lo que pasa que es curioso porque me han hecho la pregunta varias veces de, oye, pero en la ciencia ficción, cuando hay pandemias, siempre la gente no, pues todo este movimiento que hemos visto, ¿no? De salir a los balcones, la solidaridad, por lo menos que vimos al principio, ¿no? Etcétera, decían, pues eso no se ve en las novelas, pero claro, las novelas de ciencia ficción que solemos poner pandemias suelen ser pandemias que tienen un índice de mortalidad muy alto, ¿no? Que esta, dentro de lo que cabe, o sea, está siendo alto porque se está colapsando la sanidad pública, ¿no? Como decía Covadonga, pero en realidad lo que es la enfermedad en sí no es el 50% de vida o muerte como es el ébola, por ejemplo, ¿no? que es ya tremendo, ¿no? Entonces, claro, en nuestras visiones de la pandemia todo era sálvese quien pueda, ¿no? Más un poco así, pero sí que me ha impactado, por ejemplo, y yo creo que si lo escribiera ahora o si escribiera algo también de un futuro cercano, yo suelo tirar a futuros cercanos normalmente, pues por ejemplo me ha impactado bueno, del papel higiénico, que nadie se lo podía haber imaginado, por ejemplo, pero sobre todo ver cómo normalizamos, sí, ¿no? Sí, cómo normalizamos las situaciones, por terribles que sean, cómo acabamos normalizándolas en nuestras vidas, ¿no? Eso yo creo que es algo que en mi novela ojalá lo hubiera reflejado mejor, pero claro, también hacen falta estas experiencias para darte cuenta de estas cosas, ¿no? De ver que a pesar de que estábamos encerrados con 1000 muertos cada día que llegamos a tener, o más, porque habrá que no se sepan, y sin embargo la gente seguía pues, haciendo bromas, seguíamos haciendo presentaciones por Zoom, escribiendo, haciendo pan y repostería, ¿no? Intentando normalizar de alguna forma, ¿no? Y creo que es algo muy humano, ¿no? Intentar convivir con la catástrofe que tienes, ¿no? Y otra cosa también que me ha llamado la atención es cómo el sistema capitalista lo engloba
lo engloba todo, ¿no? O sea, hacen falta mascarillas. Bueno, pues aquí tienes mascarillas de Juego de Tronos, mascarillas de gatitos, mascarilla del Betis. Y yo creo que si ahora escribiera una novela de ciencia ficción, por ejemplo, de una invasión extraterrestre, pues pondría que las armas están patrocinadas por Coca-Cola y por... No sé qué, porque es que me parece que tiene una capacidad este sistema de engullir, ¿no? Incluso hasta las tragedias, ¿no? Las engulle y las hace suyas, que es increíble, ¿no? Y bueno, pues esos 2 puntos y bueno, yo de todas formas sigo mirando el futuro con esperanza, tengo que decir, ¿eh? Y como no tengo ahora mismo ninguna idea de ciencia ficción rondándome la cabeza, pues no sé cómo afectará mis futuras ideas, vamos a ver. Yo creo que necesitaríamos ahora una visión con más esperanza, más que tantas distopías y tanto, como ya la realidad ya está bastante complicada, con muchísima incertidumbre. Ahora yo creo que se va buscando más otro tipo de cosas. Algo que te dé fuerza para seguir adelante, que te dé esperanza, ese tipo de situaciones, no tan distópicas. Quizás más lo que decías tú, Covadonga, con utopías. Y llegar a ser al mundo de la piruleta, pero acercarse bastante. ¿Sabes? Algo que reconforte un poquito, porque ya la realidad, si ya está como está, y si encima ya te metes en más, es como, por favor. Sí, sí, eso es. Necesito Ya tenemos una pregunta. Ya tenemos una pregunta del público. Nos pregunta Rich que quiere saber, le gustaría saber hasta qué punto usáis la ciencia ficción para hacer crítica social, para lanzar crítica social. Yo creo que bastante, ¿no? Por lo que he leído, sí, pero las tres. Sí. O sea que, pero bueno, si queréis ampliar un poco más. Hombre, bastante. Cualquiera. Piensa que puedes utilizar la ciencia ficción como una herramienta para exagerar una realidad de tal forma que puedas usarlo como una protesta. No sé si me explico. Sí, sí, es un poco lo que estábamos comentando Coba y yo antes, ¿no? Que es verdad que te sirve para reflejar situaciones eso me pasa a mí también en mis novelas. Lo que pasa que yo pensaba que estaba siendo muy exagerada. Por ejemplo, en mi novela hay bueno, como hay poca gente aquí, en mi novela hay un detalle, tú sabes lo que has leído, por ejemplo, de que Estados Unidos intenta quedarse con la vacuna, ¿no? De la pandemia, ¿no? Y cuando yo he visto que eso estaba pasando de verdad, digo, Dios mío, o sea, de exagerar nada, es que luego verdaderamente puede pasar. Pero se me ha olvidado la pregunta. Que sí, ciencia ficción social, claro. Sí, totalmente. Claro. Sí. De hecho, para mí, las novelas surgen, hasta ahora, ¿no? Estas novelas de ciencia ficción, las 2 que tengo publicadas, surgen de la necesidad de denunciar algo, ¿no? De un tema social, y luego ya vienen los personajes y las historias, ¿no? Pero para mí la verdad es que es como incluso la base, ¿no? A ver, es que yo creo que es muy difícil no hacer nada de crítica social escribiendo ciencia ficción. Aunque escribas una ciencia ficción tipo viajes al espacio, la maravilla de la exploración y todo esto, incluso ahí me parecería difícil, a lo mejor te alejas un poco más, pero es que en el momento en que estás creando un mundo que no es igual al nuestro, estás creando unas virtudes y unos defectos, y los defectos en los que te fijas dicen mucho de lo que tú ves que necesita mejorar la sociedad. Y una cosa que diría además es que a veces nos creemos que la ciencia ficción social tiene que ser que tenemos que contar un problema social directamente, y creo que, no, que muchas veces nos olvidamos de que todo está conectado. Yo soy muy... Bueno, a ver, yo estudié ciencias ambientales y entonces, claro, no puedo dejar de pensar en que lo económico, lo social y lo medioambiental están relacionados. Entonces, en el momento en el que ves que hay un lugar que no se lucha por protegerlo, estás perjudicando a las comunidades, estás perjudicando a la economía del lugar. Está todo conectado. Entonces, a mí que me gusta también bastante la ciencia ficción ecologista, la ciencia ficción climática, el green punk, creo que es imposible desvincularlos, porque además creo que donde hay deterioro medioambiental, muchas veces hay miseria. Y eso al final a veces lo muestras a través del entorno, incluso aunque no veas lo que le sucede a los personajes. Y Jesús nos pregunta también cuál fue vuestra primera lectura de ciencia ficción. Pide una recomendación también para los lectores, pero yo la recomendación la dejaría para el final. ¿Vale? Entonces, primera lectura de ciencia ficción de cada una de las 3, la que recordéis. Yo creo que, ahora que lo pienso, creo que el dador de... No me acuerdo ahora cómo se llama la autora, no sé qué, Laurie.
El dador, que hicieron una película hace poco y yo lo leí en la adolescencia, y es que es un libro para adolescentes y es un chico que vive en un mundo que todo es blanco y negro y a él le empiezan a dar, tiene que como que recuperar la memoria de su civilización y bueno, y empieza a ver colores. Estaba muy curioso. Ahora voy a buscar la autora y os lo pongo. Me parece que esa fue la primera, pero es complicado porque también irse ahí a la adolescencia o a la niñez, no sé muy bien cuál fue antes y cuál fue después. Yo sí que me acuerdo, 1984, de Orwell. Me clásico. dejó fulminada. Wow. Me dejó, además ahí, lo primero que leo y leo eso, yo ahí me Fuertecito. quedé en shock. Tela. Totalmente. ¿Ves? Un claro ejemplo de protesta social. Claro. Sí, desde luego. Ojo, pero si la Lois leíste Lane. muy jovencita, debió dejarte muy hecha polvo, ¿no? Porque vamos, yo me la leí hace unos años y madre mía, no duermes, ¿eh? Con 16, 15, 16 años, acabé en shock. Vamos, así acabé Jolín. muy mal. Y decía yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Me quiero cortar cosas. Madre mía, me extraña. Luego cosas alegres y optimistas. Es normal. Ah, sí, lo estaba pensando antes, os va a hacer gracia a lo mejor, pues lo primero que me ha venido a la mente. Pues es un libro del barco de vapor. Bueno. Los naranjas eran para 9 años, ¿no? Sí. Bueno, Lumbánico, el planeta cúbico. Ah, me acuerdo. No lo leí. Pero... Me lo recomendó una prima mía. Y es un planeta cúbico, claro. Entonces, claro. Las caras de arriba y de abajo tienen un polo norte y un polo sur, y luego las caras de los lados, cada una es una estación del año. Todos los años, cada 3 meses, en las caras, digamos, de las estaciones viven personas que no se conocen entre ellas, más que solo se conocen con las de la cara en la que están. Y llegan unos vientos y cogen unos trajes que les hacen pasar por encima de las aristas que están llenas de cordilleras y pasan a la siguiente estación. Entonces así, bueno, pues llega el verano. Era verano, otoño, invierno, ¿no? Pero entonces un día unos niños se rebelan porque dicen que hay unas misteriosas criaturas que viven en las cordilleras de las aristas, se escapan y van a ver qué hay. Me parece un planteamiento súper original el del planeta cúbico. No sé muy bien cuánto de la teoría de cuerdas encajaría con esto, pero en principio yo creo que cuando se habla de un universo lejano siempre se plantea como ciencia ficción. Es el primero que me ha venido a la mente. Y os diría que os lo leáis ahora, que es muy cortito y creo que hay que seguir leyendo literatura juvenil e infantil siempre. Sí. Este que digo, ya he encontrado a la autora, es el dador de Lois Lowry, y es que es al final, o sea, es que es un libro netamente antirracista, que se lucha para luchar contra los prejuicios, la verdad que, y como una buena intención, ¿no? Que puede ser la lucha contra el racismo, la lucha contra el deterioro de la edad, etcétera, puede llegar a dar una distopía, ¿no? Puede llegar a crear un mundo distópico. La verdad que estaba súper, vamos, a mí me dejó también, me dio la vuelta, ¿no? Porque no había leído nunca nada así, yo creo que tendría 13 o 14 años y la verdad es que está muy chulo. Muy bien. Luego me gustaría saber también cómo veis vosotras, cómo os veis en el futuro, literariamente, vamos, el futuro literario, tanto a corto como a largo plazo. De aquí, pues a lo mejor podéis aprovechar para hablarnos de proyectos que tengáis en marcha o que estéis pensando, lo próximo que vais a escribir. Venga, contarme. Quien quiera, venga, sin orden ni concierto. Si no parece aquí que esto parezco la profe. Tú. Venga. ¿Quién quiere hablar? Está complicado. No mando. Yo aprovecho y cuento que acabamos de lanzar un crowdfunding para un libro. Pues Estamos haciendo un homenaje a Tim Burton, pero el libro además la coordinadora es Sofía Rey, está quedando súper guay. Y ¿habéis visto Beetlejuice? El manual que tienen para pasar al otro lado, bueno, pues está basado en eso. Hay un montón de autores, es una pasada, pero van a estar todos hilados como si fuera ese manual. Va a estar muy divertido. Así que si alguno quiere echarle un ojo, lo tenemos en Berkami. Aquí termina el spam. Y yo por mi parte estoy repasando una novela, pero que es de corte realista. Hace unos años tuve una estancia en una residencia en Francia, en el curso alto del Sena, la última parte del Sena, que es navegable, un lugar precioso, un pueblo muy pequeñito. Y desarrollé ahí un proyecto para analizar las vidas y los problemas de 4 artistas de 4 disciplinas diferentes
y de 4 países distintos donde el arte se vive ser artista se vive de distinta manera. Y bueno, la verdad es que hace ya 5 años que hice el borrador y además había que tenerlo en un mes, que era el mes que estábamos allí y todo eso. Y bueno, ahora estoy con un repaso mucho más exhaustivo, casi reescritura. A veces es todo reescritura. Y bueno, me está gustando hacerlo, pero la verdad es que cuesta, reescribir tiene su aquel. Así que, hombre, me veo, espero que de aquí a un par de semanas acabando esta reescritura. Por lo menos ese futuro lo tengo cierto. El resto, hombre, es complicado, ¿no? Verte, porque además tampoco sabemos cómo va a funcionar el mundo cultural a partir de ahora. Yo creo que como todo va a sufrir un poco de receso y hay que tener un poco de paciencia. Sí. Yo por mi parte, como tengo ahora mismo un bebé de 6 meses y medio, bueno, la verdad es que yo pensé que iba a tener un paréntesis, que digo, bueno, voy a estar un par de años o 3 años sin escribir porque no voy a tener tiempo ni nada. Pero increíblemente estoy encontrando huecos, yo creo que es porque también necesita una o ese espacio, bueno, aunque se lo quito al sueño, pero y escribo a 20 minutos por aquí, media horita por allá, pero bueno, más que nada para entretenerme. La verdad que no estoy escribiendo ahora mismo nada serio, es una historia, simplemente una historia divertida por entretenerme, que ni siquiera es de fantasía ni ciencia ficción. Y también estoy reescribiendo, la verdad, que eso sí pensé, bueno, en la baja maternal reescribiré 2 novelas. Y tengo 2 novelas juveniles, una de ciencia ficción, que la tengo desde hace muchos años, y otra un poco más reciente que escribí, que terminé en un nanorrimo hace 4 o 5 años, de una chica que se queda ciega, y bueno, le tengo que dar un buen repaso también. Y, uy, se nos ha ido ahora. Ha vuelto. Vale. Y nada, pues esos 2 repasos, pues la verdad es que me está costando hasta más el repaso, como decías tú, porque ponerte ahora con todo eso me entretiene más, la verdad, escribir algo, aunque sea simplemente por el placer de escribir. Y bueno, y en el futuro, pues cuando ya tenga más tiempo y me pueda poner más en serio, tenía pensado, o el plan primero era una novela de fantasía que tenía en la cabeza, que a ver cómo se me da, porque la verdad que yo no soy mucho de fantasía, yo soy más de leyes y que cumplan, que cumplan sus normas y tal, pero la voy a hacer así, la voy a hacer muy cuadradita también, como soy un poco yo. Y bueno, ahí está, no sé si terminará saliendo o me surgirá otra idea, pero bueno, pero eso ya para medio largo plazo, digamos. Yo estoy un poquito de parón. Parón. Un poquito. Sí, tengo en mente una novela de ciencia ficción, pero ahí la tengo parada porque tengo que sacar tiempo, sacar tal, y que se complican las cosas. La situación está complicada, pues bueno, stand-by un poquito. Bueno, y quería hablar también con vosotras sobre el proceso, un poco el proceso de escritura, que yo creo que interesa bastante al público en general, al público que puede tener interés en este tipo de charlas. Entonces, lo primero que se me ocurre, yo que soy una persona además que no tengo ni nada de imaginación, o sea, no, y a mí lo que me llama mucho la atención, ¿cómo se os ocurren esas historias? ¿De dónde sacáis la inspiración, la idea primigenia, el clic que os da la idea para escribir un libro? ¿Una novela, un relato o una historia? ¿De dónde salen? Consuelo, te voy a dar un capón. No es verdad que no tienes nada de imaginación. Eso es imposible. Bueno, yo Te no, voy a, no, te voy a dar no un poco el sería rollo y te voy a capaz explicar por qué lo digo, ¿vale? Pero Venga, dame el capón. esto era una cosa que decía siempre mi madre, ¿vale? Yo no tengo nada de imaginación. No de imaginación significa que no imaginaba Pegasos ni universos distópicos. Pero ella estuvo mucho tiempo trabajando de administrativa y en un curso de creatividad una persona dijo una cosa que a ella le sorprendió. Dijo, es que ser creativo, claro, tú te crees que es desarrollar algo totalmente de cero, eso es muy difícil. Y dice, tú todos los días, que además mi madre se maqueaba mucho para ir a la oficina, que tú todos los días eliges un conjunto. Bueno, es verdad que hay días que estás en la pandemia y coges lo primero que pillas, pero lo que eliges no lo ha pensado nadie para llevarlo todo junto. Ya estás combinando algo que nunca nadie ha combinado. Bueno, a día de hoy, mi madre tiene una firma de moda infantil y una firma de pañuelos. Y de vez en cuando se lo recordamos. ¿Te acuerdas cuando decías que no tenías nada de imaginación? Y yo creo que lo que pasa también es que cada uno está haciendo unas cosas diferentes. Hay un librito muy pequeñito, que no sé si lo habéis leído, de Neil Gaiman, que se llama ¿De dónde sacamos las ideas? Y que además hace un poco de broma, ¿no? Pues hay a un sitio, una tienda donde las venden así, vacila un poco, ¿no? Y al final la conclusión es
que cuando estás buscando historias que escribir, te das cuenta de las ideas que pasan por tu cabeza, porque a todos nos pasan ideas y nos pasan cosas, y a lo mejor yo tengo una visión más pensando en una historia y otra persona tiene una visión más pensando en un encuadre de una fotografía, o otro está pensando en, pues, a ver cómo consigue que le dé tiempo a hacer todo lo que tiene que hacer en el día y cómo organiza su casa, ¿no? Pero todos tiramos de imaginación de alguna forma. Yo creo que lo importante es que cuando ya tienes rodaje, las ideas que van apareciendo, dices, uy, aquí tengo una idea. Y si te acuerdas de apuntarla ya, maravilloso. O Pues sí, sea, no, y- sí, sí, la sí. verdad que, y además que te puede surgir de cualquier parte. No, yo también en mis talleres me ha pasado también eso, ¿no? De personas que dicen, uy, yo imaginación, y luego cuando se ponen, efectivamente, no, a lo mejor no te salen mundos de fantasía, pero claro que tienes imaginación para crear historias y incluso, vamos, incluso aunque la creatividad, como dice Codonga, puede estar en cualquier parte, pero incluso diría yo que todo el mundo tiene imaginación para contar historias, ¿no? O para desarrollar historias. Pero bueno, la verdad que las ideas pueden surgir, es verdad que surgen de cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, te puedes estar andando por la calle y tener de repente la idea de algo o de observar situaciones, como dices tú también, el Consuelo, de a lo mejor estás leyendo un libro y dices, uy, yo esto lo escribiría de otra manera o yo, esto no me gusta nada cómo he enfocado este tema y entonces dices, uy, pues quiero hacer que me gustaría escribir una historia donde esto se enfoque de otra forma y de ahí tiras del hilo y al final va saliendo también una idea, ¿no? O sea, que puede ser realmente de cualquier, hasta de juegos, ¿eh? Porque yo en mis talleres muchas veces lo que hago son juegos, bueno, y en un grupo de Facebook que tengo con 4.000 o 5.000, no sé, ya he dejado de contar cuántas personas hay, la aventura de escribir, pues ahí ponemos un jueguecito que siempre es pues como un título o escribe una historia, yo qué sé, que toda suceda bajo el mar, ¿no? Un disparador y a partir de ahí han salido pues cuentos que incluso han llegado hasta a ganar premios, incluso, ¿no? De la gente que está participando, o sea, es que puede ser de cualquier lado y al final, y además a tener ideas también se acostumbra uno, ¿no? O sea, que ya le coges el tranquillo y cada vez, digamos que, yo diría más bien que incluso nosotros puede que rechacemos hasta nuestra propia creatividad, ¿no? Por cómo nos enseñan, porque de pequeños nos pueden reprimir mucho, ¿no? La imaginación. Si no nuestros padres, si tenemos la suerte de que nuestros padres no lo hacen, lo pueden hacer en el colegio, que te dicen, no, esto no es lo que te he pedido, lo que te he pedido es esto otro, ¿no? O la sociedad en general, ¿no? Y cuando aprendes a volver a abrir de nuevo esa puerta, yo creo que empieza a fluir, ¿no? Que abres el grifo y ya empieza a salir agua y no para, me parece a mí. Sí, surgen también un poco en el día a día, de una noticia que ves, un libro que lees, una película, una persona que te cruzas por la calle. Igual bajas a comprar y ves a un señor que viste de una forma muy concreta y también te inspira algo. Es que es casi de cualquier sitio, de Facebook, de YouTube, de los videojuegos, de un anuncio que ves, un cartel por la tele o de los que van en el autobús. En realidad, de cualquier lugar puedes sacar ideas. Una idea siempre te arrastra otra idea detrás y luego otra, y es como una bola que crece. Y poco Ay, a mira, poco vas enlazando. hay una pregunta relacionada de Josué que os pregunta que cómo enfrentáis un bloqueo creativo, un bloqueo de escribir, a la hora de escribir. Una pregunta muy típica también, ¿no? Para escritores. Sí. Bueno, lo normal es que justamente yo tengo un curso que se llama Rompe el bloqueo porque me he encontrado muchísimos bloqueos y ya al final decidí crear un curso específico para la gente que está bloqueada y es que acabo de estar justamente hablando con 2 alumnas de ese curso antes de meterme aquí en la charla. Hombre, hay muchas técnicas para engañar al bloqueo, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, de que puede ser, juegos, jueguecitos, escribir cosas que no te supongan mucha presión, que no te supongan mucho, que no te dé miedo, ¿no? Ni mucho respeto a escribir. Puede ser tratar de escribir en otro género. Hay muchas cosas, ¿no? Pero que puedes hacer, ¿no? Pero eso al final, yo le suelo decir que eso son como tiritas, ¿no? El otro día le estaba diciendo a una de las que participaba, digo, eso es como que me decía, ¿puedo intentar hacer una técnica de estas? ¿No? Y digo, sí, pero eso es como si para ir al trabajo tienes que pasar por debajo de un puente, te da miedo la oscuridad y dices, bueno, voy a coger otro camino. Pero al final, a lo mejor en ese otro camino, y si no ese día otro, vas a encontrar también un lugar oscuro. Entonces, al final, lo único que sirve para romper el bloqueo de verdad es saber por qué estás bloqueada,
que pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Puede ser desde bueno, miedos, inseguridades, hasta traumas incluso, ¿no? Poniéndonos muy drásticas, o pueden ser, incluso yo me he encontrado hasta personas que pensaban que si terminaban la novela, sus amigas se iban a enfadar, o sea, que iba a perder a todas sus amigas porque se sentían envidiosas de ella, ¿no? O sea, cosas así, y cuando verdaderamente nos damos cuenta de que hay algo ahí que nos está frenando, de repente se rompe, de repente el hechizo se rompe y fluye. Y dice, ay, pero ¿por qué pensaba yo? Pero hasta que no lo descubres, te puedes estar usando un montón de técnicas y un montón de truquitos, pero que todo eso son tiritas y que realmente no están tapando la herida. Están un poquito, pero sigue saliendo, porque hay algo ahí que hay que enfrentar. Y bueno, la verdad es que es un tema súper interesante que podría tirarme toda la charla hablando de esto, porque tengo un montón de ejemplos. Y no, vamos a dejar que hablen las demás también. Miriam o Covadonga, A ver, ¿habéis tenido algún bloqueo alguna vez? ¿Os ha pasado? Yo creo que todo el mundo ha sufrido esos bloqueos, de quedarte parado igual una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses y, y en plan me doy de cabezazos contra el portátil porque no hay manera. Al final sale, no sé, igual el día menos pensado. Yo creo que es en el momento en el que dejas de pensar y de obsesionarte con el tema es cuando consigues salir de ahí. Creo, vamos, al menos a mí me funciona. yo creo, a ver, no sé. A ver, evidentemente depende, hay bloqueos y bloqueos, como dice también Diana, ¿no? Muchas veces, yo por ejemplo recuerdo que me encontré en un taller que organicé de bloqueo a una persona que lo que pasaba es que estaba escribiendo sobre una cosa que le había afectado personalmente y no era que no supiera lo que quería contar, lo sabía perfectamente, pero le hacía tanto daño que no podía seguir. Pues claro, hay casos que dices, jolín, pero yo creo que una cosa que es de las que más bloqueos genera, cansancio. Entonces, si es un bloqueo pequeñito, a lo mejor, pues bueno, pues voy a abordarlo de esta otra manera y demás. Pero muchas veces, antes de ir a ese otro enfoque, ese ejercicio y demás, lo que necesitas es descansar. Y simplemente descansar. Y descansar puede ser echarte un rato, puede ser darte un paseo, o a lo mejor puede ser estar todo el fin de semana tranquilo y haciendo cosas que te alegren, incluso si luego lo que necesitas son más estímulos. Claro, hay una cosa que yo creo que es lo que te da más ganas de escribir en esta vida, pero que ahora es muy complicado, que es viajar. Lo que pasa es que eso, más que nada, a lo mejor no te resuelve el bloqueo de tu texto, pero te da ideas para otro, ¿no? Depende, o a lo mejor dices, pues le voy a ir por este lado porque en este pueblo he conocido una leyenda que yo qué sé, ¿no? Pero al menos tal cual vivo yo el bloqueo, me doy cuenta de que lo que más me sucede es que tengo demasiadas cosas en la cabeza y no dejo espacio para que entren ideas nuevas. Para eso hay que descansar y hay que permitirse tener espacios de un poquito de relajación, cosa cada vez más difícil en este mundo. Pues sí. Hay otra pregunta de Elena, que mira, quiere saber temas que estén siempre presentes en vuestros libros, en vuestras obras. Temas así como obsesiones, me imagino, o importantes. ¿Algún tema así repetitivo? Aunque yo, después de haber leído la novela, por ejemplo, de Diana, más bien le preguntaría qué tema no hay en esa novela, sí, porque están todas, ¿no? Están bueno, todos los temas. están todas mis obsesiones, sí, la verdad que ahí está todo. Pero intento pensar también en el otro y a ver qué se repite. El dominio en todos sus ámbitos, el dominio sobre la naturaleza, sobre los recursos, el dominio sobre la tecnología, el dominio de unas personas sobre otras, de los más fuertes sobre los más débiles, es un tema bastante recurrente que suelo tener. Cierto. Yo tengo el cambio climático, que sale en todas mis novelas, y bueno, todas, en las de ciencia ficción. Y también cuestiones sociales, ¿no? De cómo nos organizamos como sociedad y cómo vivimos el amor también en esta sociedad, ¿no? Lo difícil que es a veces vivir el amor en una sociedad pues que no acepta todas las formas de amor o que nos mete mucha presión, ¿no? De muchísimos tipos. Porque ya. A ver, yo cosas un poco variadas. Por ejemplo, cuando escribo terror me han dicho que se me da bastante bien el asco.
El asco. El asco, el Asco. gore, me atraganto con una plaga de ranas, no sé, cosas así. Pero aparte del terror, que yo creo que siempre es una tónica diferente, yo lo que creo es que lo que intento traslucir en todas las historias, por muy trágicas que sean, es que es la lucha por salir adelante y por creer que las cosas pueden mejorar. Aunque la historia sea terrible, siempre hay una visión o bien una visión de alguien que ve el mundo como más bonito de lo que lo ven los demás, o bien desde la perspectiva de que este mundo puede ser horrible, yo puedo haber tenido un problema horroroso, pero voy a empezar a romper esto para que esta situación cambie, aunque sean pequeños gestos. Diría que voy un poco por ahí. Es que me da mucha rabia, salvo en el terror, que está bien dejar como que te mueras de miedo, me da mucha rabia dejar los mundos como que es todo horrible, horrible, horrible y ya está. Me parece que hay que decir, bueno, pero aunque esté muy mal, de esto saldré. Y creo que eso intento, siempre se acaba reflejando en las historias que escribo. La lucha, ¿no? Sí, la lucha por salir. Ujú. Y hay otra pregunta de Simón que es curiosa. Pregunta si tenéis algún fetiche a la hora de escribir. Fetiche tipo manía de tengo que tener mi taza, tengo que estar sentada con mi Café. esto a la derecha, esto a la izquierda, alguna manía de esas Mi café. racionales, pero que si no la cosa no funciona. Azúcar. El cerebro no me... Sí. Mi tazón de café. Eso no El puedo café, ¿no? Precisamente. Y yo además también me gusta, si puedo estar en un lugar inspirador, que no siempre es posible, pues, pero frente al mar, frente a un buen paisaje. No sé si fuiste tú, Consuelo, que pusiste una mesa de trabajo o algo así una vez, pusiste una ventana, ¿no? ¿No pusiste tú en Twitter algo así? Sí, yo tengo la mesa Pues, delante, estaría la mesa ese delante de tipo, esta ventana y se ve el campo. genial. Pero vamos, para mí son buenos, son parte de un ritual que tiene una a la hora de escribir, ¿no? Escribir siempre a una hora, yo suelo escribir de noche y funciona, la verdad, porque ayudan a que el cerebro se meta en el flow de escribir, ¿no? Ya estoy de noche, ya estoy en mi lugar, ya tengo mi tacita, ya tengo mi tal, y el cerebro hace como, venga, ahora voy a escribir, ¿no? Así que sí, ayuda. Yo necesito que tenga tener ambiente para escribir, pero pueden ser ambientes muy distintos. Puede ser que alguna vez voy a correr al parque y me llevo una especie de mochila y me llevo un cuaderno y me quedo después escribiendo. Puede ser que me voy a una cafetería que me gusta mucho, me pido la merienda más rica y me pongo ahí a escribir porque allí hay poco ruido, lo que sea. O puede ser incluso que un domingo por la mañana me quedo en la cama escribiendo con un té. O sea, depende muchísimo, pero sí que hay lugares y situaciones, bueno, y si puedes estar en el bosque, ya es que es lo más, pero lugares que te generan sensación de recogimiento y que estás a gusto y a veces a gusto te sientes en tu cuevecita y hay veces que, bueno, que pues en el parque, cuando cantan los pajaritos o cuando estás en un lugar muy bonito, eso sí, con poco ruido. Yo suelo llevarme auriculares, pues para ponerme, no sé, algo tipo jazz o algo así, si estoy en un sitio que sea algo ruidoso, porque viviendo en Madrid es difícil huir del ruido, pero bueno, más o menos, y además yo creo que con el confinamiento ha sido más difícil. De hecho, una cosa que hice fue comprarme la tetera de la cafetería a la que solía ir para hacerme el té con la misma tetera, que es una tetera de cristal preciosa. Y dije, pues venga, me voy a hacer el ritual de cuando me ponga a escribir por las tardes, me voy a hacer el té en esta tetera tan bonita, que es igual que cuando me iba a escribir a yo a leer. Y oye, qué monísima. Y parece que el té sabe mejor, aunque sea el mismo. El té siempre sabe rico. Muy bien. Y yo también tengo una curiosidad que me toca a mí un poco también por lo que hago en las reseñas, ¿no? Y que me gustaría saber para vosotras como escritoras y como lectoras, ¿vale? En los dos aspectos, ¿qué características son las que pensáis o qué aspectos clave tiene que tener un libro o una historia, un relato, vamos, digo libro así en general en sentido amplio, para que sea bueno? O sea, para que digas, "Jo, qué bueno es esto que he leído, cómo me ha gustado". ¿Qué pensáis que es lo que, no sé, si es la trama, si la forma en que está escrito? ¿Qué os parece? Yo creo que Difícil, ¿eh? Es difícil. para mí lo más básico es que esté bien escrito, es que esa es la base. Si partimos de que no está bien escrito, por muy buena que sea la trama, yo no lo consideraría
Luego también Eso es un mínimo, ¿no? es Diría. lo mínimo, claro, es lo mínimo, eso es lo mínimo. Que tenga coherencia interna también es súper importante, que estén los personajes bien desarrollados, que tengan un arco de desarrollo los personajes. Que el personaje que empieza no sea el mismo que el que termina, tiene que haber una evolución en cuanto a personajes, en cuanto a trama, manejar la intensidad, bueno, que empiece suave, luego suba la intensidad, luego baje, no sé, ese tipo de cositas. Es que sería eso, la estructura y el estilo. Yo es que tengo un hilo entero que puse hace poco por el premio Ripley, puse un hilo entero y no me voy a repetir porque además es muy largo, pero vamos, te ponía ahí que funcione, que emocione y que sorprenda, y en que funcione está, pues que la técnica esté bien, que se sepa usar, ¿no? La técnica, tanto estructura como otro tipo de técnicas, ¿no? Los diálogos, las escenas, el ritmo, etcétera, y luego que tenga coherencia, ¿no? Como decía Miriam, y luego y personajes, bueno, y luego que emocione, ahí ya van personajes, el estilo fundamental también, ¿no? Para que emocione, no emociona igual un escrito de cualquier manera que algo que se nota que se ha trabajado, y bueno, muchos otros detalles, las emociones que son capaces de transmitir, y luego que sorprenda un poquito, ¿no? O bien en el desenlace o bien en el propio planteamiento. Pero bueno, en fin, no lo voy a resumir porque el que quiera lo puede buscar en Twitter, si busca en mi Twitter que funcione. Yo creo que lo leí, sí. Pero es muy largo, pero bueno, ahí resumo un poco básicamente lo que yo trato de enseñar en los talleres, y también lo puse para las participantes del premio, ¿no? Que muchas se quedarían como, ¿y qué me ha pasado, ¿no? En mi novela. Entonces era como, mira, pues estas cosas son las que te pueden estar fallando. Bueno, y la ortografía, eso también es como un mínimo, ¿no? Que de los que decía Miriam, y que a veces también se echan falta, ¿no? ¿Y Covadonga? Pues ¿Alguna a ver, idea más? yo creo que estoy bastante de acuerdo con ellas. Creo que es importante, no para todos los libros. Yo me doy cuenta de autores los que repito porque se nota que narran de una forma diferente. Hay gente que la empiezas a leer y ya te ha hecho algo, que dices, y eso, y son 3 frases. Y muchas veces esto de, no, Goethe creo que era el que decía, la originalidad no va a decir cosas nuevas, sino decirlas como si nunca las hubieran dicho antes. Esto, por ejemplo, hay un ejemplo que es casi diría cuento más que novela, que es un ejemplo muy claro, que es Seda, de Alessandro Barico. Es muy cortito, es una historia muy sencilla y repite una cantidad de veces, pero es que lo mejor es lo bien que repite. O sea, y empiezas a leer y en, no sé, una hora, como mucho, no sé, incluso menos, te lo has leído y te cala, porque dices, anda, qué original, como ha hecho esto, y quieres leer algo diferente, porque claro, hay mucha competencia. Y una cosa que más que nada mejor sería huir de ella es utilizar trucos un poco baratos. Hay una escritora que a mí me gusta leérmela porque creo que arma bien las tramas, pero que literariamente yo no sé si es que la traducen mal, si es que le meten prisa a ella para escribir. Escribe misterios nórdicos, no voy a decir el nombre, pero Dios mío, todos los golpes de efecto son cliffhangers de llamada de teléfono. Le llamó por teléfono y ¡guau! Se quedó alucinado con la información que le dio. Fin de la escena. Todo el rato así, jolín, a la 4ª vez ya te aburres. Bueno, ese tipo de cosas hacen que digas, bueno, este libro me lo leeré cuando quiera algo que no me pida esfuerzo y que no me suponga un reto, pero no me acordaré nunca especialmente de esta autora. No sé si al saber de qué me hablo. Yo no. Estuvo en la Feria del Libro, la última que hubo, de Madrid. Bueno, lo dejamos. Me he leído sus libros, Luego escribimos mucho, nos lo dices. Pregunta Josué también que qué grado de empatía necesitáis para escribir cada escena. Si, por ejemplo, para escribir una escena triste, tenéis que estar tristes, ¿sí? o no. Si vamos, un poco yo creo que va por la implicación emocional, ¿no? de la hora de escribir. Yo creo que si no conectas emocionalmente, Claro. tienes la sensación de que la escena no te ha salido. Creo que, a ver, a lo mejor no tienes que ponerte a llorar, aunque yo soy súper llorona, pero creo que cuando empiezas a emocionarte con una escena y sientes la misma emoción es cuando te das cuenta de que te has metido dentro. Yo creo que sí, que hay que empatizar hasta cierto punto.
Cuando yo he escrito escenas que la gente me ha dicho, Diana, es que la primera que he llorado he sido yo. Si yo no lloro, ¿cómo voy a esperar que lloren otras personas, ¿no? Me acuerdo una vez que le dije a mi hermano, la parte que más me gusta de mi novela, y dice, ¿te gusta de tu novela? Y digo, pues claro, claro que a mí hay partes que me emocionan de mi propia novela y que me río, y si yo no me reía, ¿cómo se van a reír los demás? Un truquito que uso es poner música, por ejemplo, ¿no? Para meterme un poquito en el ambiente, ¿no? Si es una escena un poco triste, ¿no? Como dice él, pues ponerte un poco de música, releer lo anterior, ¿no? También para entrar un poquito en el tono de la historia y ya ahí meterme ya un poquito, conectar, ¿no? Empatizar con ese personaje y con lo que le está sucediendo, ¿no? Por ejemplo. Miriam, por Dios, no me vayas a decir ahora que te pones a destripar cosas para escribir, para empatizar y ponerte en el ambiente. trabajo ya veo bastante. Ay, vaya. No, a ver, sí que es verdad que sí que empatizar hasta cierto punto, porque pero es verdad que hay escenas en las que son más violentas o más que yo he terminado de muy mal cuerpo y he tenido que parar de escribir y salir a la calle en plan, necesito despejarme porque me estoy poniendo muy malamente. Sí, la verdad es que sí, tiene cierto grado de empatía sí que tienes que tener. Yo lo que suelo hacer mucho es ponerme música, que hay, por ejemplo, si quieres escribir, si se quiere escribir una escena más triste o más dura, pues te buscas un tipo de música que pueda evocar de alguna manera ese tipo de sensación, que eso ayuda bastante a escribir la escena, al menos a mí me ayuda bastante. Oye, que yo empatizo hasta con los malos, ¿eh? O sea, que incluso, claro, yo... Bueno, es que hay malos que molan mucho en algunos libros, ¿eh? Hay veces hay otros que no molan, muy buenos. Son los más incluso los que no divertidos. molan, yo me pongo en su lugar y digo, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, es que también, ¿no? Incluso por cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Este personaje. Hay veces que hace falta entrar un poco ahí para creerte al personaje también, ¿no? Y que salga creíble, ¿no? Y sí, con algún malo o mala he llegado incluso a empatizar, de decir, lo entiendo, no lo haría, pero yo no lo haría jamás, ¿no? Pero entiendo por qué está haciendo esto, ¿no? En su cabeza, ¿no? Porque lo hace, ¿no? Curiosísimo. Y bueno, ya por aprovechar que tenemos aquí a dos profesoras de escritura pues me gustaría saber qué es lo que, daros también la oportunidad un poco de haceros un poco de propaganda, ¿no? ¿Qué es lo que aporta a un escritor o escritora novel? ¿Qué es lo que le aportan los talleres, los cursos de escritura? Y Miriam, yo no sé si has asistido a alguno como alumna o no, pues mira, ya que no me viene muy bien porque así me cuentas tú, después de ver la visión de las profesoras, cómo se hace una escritora autodidacta, entonces, cómo se forma. Me parece que es interesante un poco ver las dos. Yo os digo lo que he hecho, todo lo que no hay que hacer lo he hecho. O sea, es mejor asistir a clases porque te ahorran bastante tiempo. Bastante sufrimiento, por decirlo de alguna manera, porque tú vas así un poco como dando tumbos sin saber muy bien hacia dónde ir, ni cómo, no hay nadie que te oriente, no hay nadie que te diga, cuidado con los adjetivos, que si pones demasiado, no, eso lo vas viendo luego a base de golpes y a base de tal, entonces con un curso se aprende todo más rápido. Yo he tardado un montón de tiempo en aprender lo que a lo mejor de otra manera se adelanta bastante. Yo eso siempre lo digo, escribir, hay veces que la gente me dice, mira, no tengo dinero, digo, no, tú puedes aprender a escribir. Sí, pero tardas un triple. Gratis, Claro. O sea, además hay recursos gratuitos, mi blog, 250 artículos de escritura, o sea, hay libros y es más, de leer simplemente, puedes aprender de leer buenas obras, puedes aprender cosas de escribir, pero es verdad que con un taller lo que haces es meter la quinta, o sea, vas mucho más rápido. Porque hay una persona que ya te va alertando e incluso hay gente que ha leído cosas en mi blog y luego cuando vienen a mis talleres le digo, aquí te pasa no sé qué, y dice, ay Diana, si lo he leído en tu blog 1000 veces, pero hasta que alguien no te lo dice muchas veces, no te das cuenta de que lo estás cometiendo, ¿no? Y otra cosa también buena de los talleres, que te imponen un ritmo, te imponen un hábito de escritura muchas veces, y que conectas también con mucha gente, ¿no? Que está escribiendo como tú. Ahora mismo tengo un taller de novela con 12 participantes que están leyéndose todo, comentando todo y muchas veces salen amigos. Han fundado hasta revistas, me acuerdo. Hay una revista que se llama En Sentido Figurado,
que la fundaron antiguos alumnos de Portal del Escritor, ¿no? Que eso son cosas que también crear tribu también es muy bonito, ¿no? Y un taller te puede servir también para eso. Pues estoy muy de acuerdo. A ver, creo que hay una cosa que yo veo bastante importante y es que mucha gente, yo lo que veo es que los mensajes que me mandan es, mira, es que quiero saber si valgo para esto, quiero saber si tengo talento. Y yo les digo, ¿qué más da, no? O sea, en realidad, quiero decir, lo de valer o no valer para algo, la escritura no es una cualidad con la que venimos de la selva, ¿no? Evidentemente, si tienes una preferencia y te gusta más, te habrás fijado en más cosas a lo largo de la vida. No todo el mundo ha tenido las más posibilidades de educación, pasan muchas cosas, ¿no? Pero creo que también es bueno explicarles que, pues que si Rafa Nadal, por muy bueno que sea, no entrenase todos los días, pues no sería Rafa Nadal, ¿no? Y a lo mejor hay otro que tiene menos talento, como Cristiano Ronaldo, pero que entrena una barbaridad y se lo ocurre un montón, y bueno, a mí no me cae muy bien, pero también es un deportista de élite, ¿no? Entonces, creo que muchas veces hay que desechar ese mito de tú sí, tú no, que eso, a mí ha habido varios alumnos que me han dicho que ha tenido profesores que les han despreciado textos que han escrito en lugar de ser constructivos con ellos, que me parece horrible, y que eso lo único que dice es que ese profesor tiene un ego con el que no sabe qué hacer y unas inseguridades tremendas que tiene que faltar a sus alumnos, porque la labor de un profesor es ayudar al alumno, ¿no? Y sobre todo yo me empeño mucho en que se den cuenta de que el proceso de la escritura es un proceso en el que tienes que disfrutar, aunque a veces sufres, evidentemente, pero que es algo que lo tienes que vivir como que estás trabajando en algo que te gusta mucho, que creas tu mundo, creas tus historias, y bueno, y a partir de ahí pues el intentar que también ayudarles con cosas técnicas que muchas veces ellos no van a darse cuenta, o cómo trabajar la coherencia de un texto, bueno, un montón de cosas, porque sí que normalmente suelen tener capacidad para desarrollar historias, para inventárselas, imaginárselas. Luego está el ponerse ahí a escribir, y ahí es yo donde creo que ayudamos más. Y luego también cuando dices, bueno, ¿y ahora que he terminado? ¿Y ahora qué? ¿No? Y ese desconocimiento del mundo editorial, que parece que es como muy misterioso, y quiénes son esos señores que llaman editores y dónde están, ¿no? Que yo solo recuerdo adolescente, ¿dónde estarán los editores? Pues es cuestión de ir avanzando, y claro, si te explican un poco cómo hacer, incluso una cosa que a mí me gusta explicarles, que muchos no saben, ¿qué hay que hacer para firmar en la Feria del Libro? Bueno, aparte de tener un libro que se pueda firmar en la Feria del Libro, pero una vez que tengo mi libro, me hace mucha ilusión firmar en la Feria del Libro. ¿Qué puedo hacer? Mucha gente que no lo sabe. Pues ese tipo de cosas, secretos, o que en realidad no son secretos, que tampoco están complicados si sabes cómo hacerlo. Yo creo que ya llevamos como una hora, no sé el tiempo que teníamos previsto, pero por ir terminando, yo terminaría con una ronda rápida de respuestas rápidas, si os parece, ¿vale? La primera que se me ocurre es un autor o autora nacional, extranjero, muerto, vivo o muerta o viva, al que admiréis, el primero que se os venga a la cabeza. Tolkien. Tolkien. Tenía que ser. Qué rápida. A mí es que se me vienen muchos. Voy a decir Octavia Butler, y así la doy un poquito más a conocer, que es una autora afroamericana, la primera autora afroamericana que fue gran maestra de la ciencia ficción, y que tiene una trilogía que es Xenogénesis. El primer libro, Amanecer, me parece una obra maestra, y la verdad que ojalá, que además no está ahora mismo editada, están sus libros agotados porque estaban en Bruguera quebró, en fin. Pues a ver ha si salido hace poco una antología de relatos, no sé si sí, es verdad. De relatos. Ha salido de relatos y han publicado, Amanecer la han publicado en catalán, pero en castellano catalán, sí. no la han vuelto a publicar todavía. Esperemos que no tarde. ¿Covadonga? Haruki Murakami. Murakami. El mayor beneficiario del Premio Nobel de Literatura. Todos los años se habla de él. Es verdad. Es el que más vende todos los años. más que los premiados. Sí, hombre, al final cada año sigue hablando de él. Los demás, ¿quién era el que ganó hace 2 años? Y ahí sigue Murakami. Antes nos pedían por ahí una recomendación para lectores. Yo iría un poco más allá y os pediría una recomendación para tiempos inciertos, como estos en los que vivimos. Una lectura para tiempos inciertos. Diario de una impostura.
Es un libro que creo que lo tenéis ahora en digital, en Amazon solamente. Lo recomiendo porque conozco al autor y me lo leí hace muchos años, él lo publicó en los años 80. Y bueno, entre unos cuantos amigos, cuando recuperó los derechos, le ayudamos a publicarlo en Amazon. David, se llama David Villa, como el futbolista, David Mario Villa Martín. Y la primera vez lo tuvo que publicar con seudónimo, porque es una versión retocada del diario que él tenía cuando entró en una orden religiosa intentando curar su homosexualidad. Está bastante tapado quiénes son, o sea, qué orden era, todo eso no lo cuenta, ¿vale? Ha intentado preservar mucho la privacidad de esas personas, pero es un libro francamente bonito porque creo que cualquier persona que esté en un momento, en una encrucijada, que no sabe qué hacer, que no sabe para dónde seguir, le va a dar muchísima esperanza y no es que sea, y es una historia muy realista y cuenta cosas difíciles por las que pasó él, pero el tono final de esperanza y de, no sé, a mí me parece que es una de las lecturas que es de esas que necesitas tener cuando tienes un momento flojo. Diario de una impostura se llama. Bueno, yo estaba ¿Más mirando mi recomendaciones? estantería, a ver si... Pero es que solo se me viene uno a la cabeza, así que lo voy a recomendar porque es que es un libro que me parece una obra maestra que no está tan reconocida y que es, la verdad es que no es un libro fácil de leer, pero cuando entras es una maravilla, que es El Dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy. Es un libro que cada frase es una obra de arte, o sea, es que hay gente que me ha dicho, tiene muchas descripciones, pero es que las descripciones son para paladearlas porque es una maravilla. Y es una historia narrada en varios tiempos, que cuenta la historia de una familia, dos hermanos gemelos y la madre, ¿no? Se ve a diferentes tiempos y además está cronológicamente desordenado. Es que es una maravilla absoluta en todos los sentidos, ¿no? De estructura, de los personajes, etcétera. Y luego aparte es un canto a la vida, al amor sin restricciones, ¿no? Antes que hablaba yo de cómo la sociedad nos impone, pues precisamente en la India impone más que en otros lugares. Y la verdad es que al final es que acabas, bueno, llorando de todo, ¿no? Porque es muy bonito. Pero es verdad que es un libro lento, es un libro para paladear, pero si te adentras, si consigues adentrarte, es precioso, vas a disfrutar, vas a llorar también, pero bueno, pero con un pozo de esperanza en realidad. Y además vas a aprender mucho. Si escribes, vas a aprender muchísimo porque es que yo lo tengo subrayado de principio a fin. Miriam, ¿alguna recomendación? He dicho que me gustaba Tolkien. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos recomendaría, porque es una historia de, a ver cómo lo diría yo, representa la lucha más allá de toda la esperanza. O sea, es la lucha a todos los niveles, tanto personales como un enfrentamiento contra el mal, al final siempre se termina triunfando. Y yo creo que en los tiempos de hoy en día necesitamos un poco de esa esperanza de seguir adelante, de seguir luchando, y aunque todo vaya mal y todo parezca que va a peor, al final la esperanza es la que siempre está por encima de todo. Y por eso recomiendo El Señor de los Anillos. Muy bien. Y ahora una autorrecomendación para el autobombo, algo vuestro que realmente os guste y que queráis recomendar, lo que más os parezca, algo escrito por vosotras. Puede ser el relato, puede ser una novela, puede ser un artículo, lo que os parezca. Bueno, yo te voy a recomendar mi última novela, que además hay gente ahora que algunas personas me decían, me voy a comprar Zaibatsu, que es la primera. Y yo, no te la compres, que la escribí hace 10 años, cómprate la última, que vamos, los 10 años se notan, son 10 años de escribir, de leer, de enseñar a escribir, entonces he aprendido, pero aparte es que, yo esto se lo he confesado a alguna amiga, que además está aquí viendo la charla, pero es que me parece que yo no voy a poder escribir nada mejor. Es que de verdad que yo he hecho todo lo que yo tengo, lo he dejado ahí, vamos, tanto a nivel emocional como de técnica. Yo no creo que pueda escribir nada mejor en la vida y la verdad que lo recomiendo porque, bueno, ojalá os guste, pero bueno, es la mejor recomendación que os puedo dar de todo lo que he escrito. Bueno, ahí están las nominaciones y los premios, ¿no? Sí, sí.
Bueno, y va bueno, es una novela situada en un futuro cercano. Yo la planteé como en el 2060 o así, por eso cuando hablaban de un meteorito que iba a caer en el 2068, digo, uff, o sea, es que más o menos por esa época y la civilización ha desaparecido y no se sabe por qué. Entonces, a través de diferentes relatos y de diferentes personajes, cada relato es autoconclusivo, pero luego las historias se van mezclando. Pues vamos sabiendo qué es lo que ha pasado y por qué, qué le ha pasado a la Tierra, por qué ha desaparecido la civilización y qué les ha pasado, si ha sobrevivido a alguien, ¿no? Dónde están, etcétera, ¿no? Por explicar un poquito de qué va también. Bien. Siguiente autorrecomendación. Yo me animo, que lo tengo aquí. Además es tan bonita la portada. El bosque de Sleipnir. Para los que no lo conozcáis, bueno, primero, mil gracias a Triskel por haberse interesado por este manuscrito, porque es que además me parece que es la mejor editorial para este libro también. Entonces, como de estas cosas que se alinean los astros, ¿no? El bosque de Sleipnir, yo empecé a narrarlo por varias cosas. Lo primero, es importante saber cuál es el bosque, pero no se sabe más o menos hasta la mitad del libro. Se puede intuir un poco, pero el bosque es un lugar real, ¿no? Lo que hablábamos antes de la ciencia ficción puede ser, no sé. Sleipnir es el caballo de Odín. De hecho, la niña lleva un peluche de Sleipnir, ¿no? El caballo de Odín tenía 8 patas. Y resumiendo mucho, esta niña y su familia han llegado a un lugar que saben que es el último bosque que queda en el mundo y una persona le ha dicho, ellos además son refugiados, aquí se ve un poco menos lo de los refugiados, y una persona le ha dicho que quizá algún día pueda ver a Sleipnir en ese bosque, que todo es mirar. Es ciencia ficción climática, de lo que habla es de a dónde huiríamos si de verdad quisiéramos, viendo cómo van las cosas, que nadie nos encontrara, de qué tendremos que huir, cuáles serán los últimos lugares donde puedan quedan criaturas realmente vivas, el último bosque, qué criaturas podrá haber en un último bosque que sean tan fascinantes como Sleipnir, porque el sitio es real, ¿eh? Y esto tiene un tinte real también, lo de Sleipnir, ¿vale? Como una criatura real, no es una criatura fantástica aquí. Y bueno, empecé a narrarlo también porque quería ensayar el narrador observador, quería trabajarlo a fondo, entonces tiene una peculiaridad que es que es un mundo vigilado y las narradoras son las cámaras del lugar. Entonces es muy ágil al leerlo, nunca entra en la mente de los personajes, hay que trabajar mucho las reacciones, mucho mostrar y no contar. Y bueno, pues después de mucho trabajo, que además en Triskel me ayudaron mucho a pulir algunas cositas, pues yo creo que ha quedado un resultado muy chulo, que además, bueno, ya sabéis, es un libro cortito, se lee rápido, es crudo, pero también tiene ese punto ñoño de esperanza que a mí me gusta poner. Yo antes de recomendar, os voy a contar por qué empecé a escribir, ¿vale? Cuando uno de mis pasatiempos favoritos con mi padre era que nos íbamos en verano a la huerta, al campo, y veíamos las estrellas, nos poníamos allá a ver las estrellas y nos inventábamos historias de todo tipo. Mi padre estaba obsesionado con las historias de los ovnis y con cosas relacionadas con las estrellas. Bueno, ¿no? Entonces nos pasábamos así todo el verano contándonos historias sin parar. Y mi padre era un gran contador de historias, no escribía, pero era un gran contador de historias. Siempre estaba inventándose de todo tipo de fantasmas, de castillos, de no sé qué, el fantasma no sé dónde, el alienígena no sé ya. Entonces, ¿qué pasó? Que mi padre, pues como suele pasar, falleció. Entonces yo ya me quedé con la espinita de que tenía que contar una historia que fuera, no Ayantec, pero tenía que contar mi propia historia, ya que teníamos nuestra historia, que era, la contábamos entre los dos, pues yo dije, voy a escribir una historia para mi padre. Y entonces la escribí, que era Ayantec. Y de ahí salió Ayantec, que no, es muy optimista. Súper optimista, no es mentira, no es nada optimista. Pero de ahí surgió. Entonces yo recomiendo Ayantec porque todo esto empezó hace más de 20 años. Es una historia larga que ha ido evolucionando a lo largo de muchos años, ha cambiado, ha dado muchos giros, tiene media vida ahí contada. O sea, y ahí está todo.
Entonces, Aiantec es, digamos, es lo mismo, es una lucha contra todo pronóstico de gente, personas que se encuentran totalmente destrozadas en una sociedad. O sea, digamos que lo pongo lo peor de las situaciones, y la gente cuando se encuentra en ciertas situaciones nunca sabes hasta qué extremo puede llegar a hacer por sobrevivir. Y Aiantec es una lucha de supervivencia. Es el qué harías tú por sobrevivir, hasta qué extremos llegarías tú por sobrevivir. Y eso es Aiantec, y os lo recomiendo. Y bueno, voy a decir el título de mi novela, que se me ha olvidado. Sí. He dicho mi novela, Voces en la Ribera del Mundo, y además se puede descargar un avance de 40 páginas en la web de Triskel. He puesto en los comentarios el enlace porque, vamos, es que me emociono y se me olvida el título. Lo iba a comentar yo, que también me voy a hacer un poco de autobombo. Las 3 novelas están reseñadas en Origen Cuántico. Voces en la Ribera del Mundo, de Diana, Aiantec, de Miriam, y El Bosque de Sleipnir, de Covadonga, y reseñadas por la Menda. O sea que si alguien quiere, además de tener la visión de las propias escritoras, que cómo ven sus libros, ver la visión de una lectora que los ve desde fuera, pues también puede visitar esas reseñas, que por cierto son buenas. Buenas quiero decir que son positivas. O sea, no soy de las que doy caña. Vale, y me queda una pregunta mía y otra que voy a hacer del chat, aunque no me gusta mucho, pero bueno, un consejo para escritoras que están empezando, de cada una de vosotras. Wow. ¿Consejo que daríais a una escritora que empieza ahora, que quiere empezar a publicar o a escribir o a ponerse? Lo primero que diría, que esto es algo de fondo. O sea, esto no es algo inmediato. Esto, bueno, ya digo, 20 años que llevo ahí sin publicar nada, ¿no? Pero escribiendo 20 años. Es muy de fondo. O sea, hay que perseverar y hay que tener constancia y hay que trabajarlo sin parar. Por más que te digan, no escribes bien, no, eres un desastre, no sabes estructurar bien, no, ¿cómo describes? ¡Qué error! No. Hay que seguir adelante siempre. Perseverancia, entonces, ¿no? Bien. Pásatelo bien escribiendo. Algunos momentos eran de cierto sufrimiento, pero pues, porque te bloquees o lo que sea, pero sobre todo tienes que disfrutar del proceso, de decir, he creado un personaje, pienso una historia, voy a ponerme con ella, qué divertido, qué bien me lo voy a pasar, y premiate por cada esfuerzo. Y a veces el esfuerzo es acabar un capítulo, no es me han dado un premio o me va a publicar una gran editorial, sino también los logros propios de decir, he acabado esto, he avanzado con este personaje, todas estas cosas hay que darse pequeños premios. Bueno, y yo voy a decir también pues que la escritura que tengas en cuenta que la escritura es un oficio y un proceso. Un proceso porque veo muchas veces que las personas con las que trabajo a veces pues escriben algo, un relato, un capítulo, etcétera, y es como, bueno, ya está, esto es lo que... Y no me ha salido bien, no, pero es que la escritura es 50% por lo menos reescribir. O sea, que lo tengas en cuenta, que nunca te va a salir bien a la primera, que eso es una vez, otra vez, que Tolstoy me parece que reescribió 8 veces Guerra y Paz con el tocho que es. O sea, que es un trabajo que no sale bien a la primera, pero es que es lo normal y que hay que tener en cuenta que es un proceso y que la reescritura es tan importante como la escritura y que no hay que tener prisa porque yo veo que escriben un relato para una convocatoria y cuando no les cogen lo olvidan en Ripley se lo decía muchísimas veces, ¿por qué no volvéis a mandar los mismos relatos? Si no es que hubiera fallos irremediables, ni la idea era buena, pero ya lo olvidaban, lo publicaban y se ponían con otra cosa, y en realidad reescribiendo es como se acaba creando la obra, ¿no? Y un oficio porque se estudia, se trabaja, se mejora y hay técnicas que se pueden aprender. Esas dos cosas es muy importante para no deprimirnos a lo largo de esos periodos de años que dice Miriam, que es verdad, ¿no? Sobre o sea, todo, pasito. Exacto. Sobre todo no desanimarse, porque hay veces que no salen las cosas como uno quiere o piensa. Entonces hay que perseverar y no hay que desanimarse. Al final se consigue, pero al final. Bueno, pues yo ya por terminar y con el toque de humor que nos dejan aquí en el chat en directo, una pregunta que se responde con un sí o con un no. Pizza con piña, ¿sí o no?
Que no me diga que censuro yo las preguntas. No. No, Pues yo eso no es sí, ¿eh? pizza. Me parece que hay unanimidad entonces. No, yo sí, ¿eh? A mí me gusta la pizza. Vale. Y la Bueno, tortilla con cebolla también. Bueno, Ah, hombre, con la tortilla con ya lo he cebolla, dicho. por supuesto. la tortilla como sea. Tortilla con Con cebolla. sin cebolla. Y con Faves, chorizo no, también incluso. faves mejor que cocido. ¿Sabes? Pues muy bien. Yo, por mi parte, a no ser que queráis añadir algo vosotras o alguien del público, preguntar alguna cosa más, última oportunidad. Y si no, pues agradecer a Triskel, a la editorial que haya organizado esta charla, que me haya dado la oportunidad de charlar con vosotras y de compartirlo con el resto de personas que nos ven. No sé qué nos dicen por aquí. Pues nada, no sé. Cuando queráis, yo cerramos Nada, o nos despedimos y nos despedimos, sí. Muchas gracias por haber venido, a Triskel por hacer lo posible y a Consuelo por estar ahí a los mandos. Que espero que te animes más veces. y nada, y nos vemos por las redes. Podríamos a lo mejor crear un hashtag que sea sigue leyendo autoras noviembre, ¿no? A partir de estos y que ya sigan leyendo autoras, que siempre es bueno leer autores y autoras. Que yo a veces vamos a leer siempre. Leo autoras todo el año porque es bueno también, ¿no? Es un buen hashtag también. Pues sí. Bueno. Pues nada. Muy bien. Cortamos entonces. Hasta Cortamos. luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. Adiós, adiós.